Estamos conversando con la socióloga Mariclen Stelling, con quien vamos a hablar sobre sus impresiones acerca de los resultados del proceso electoral que culminó ayer. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Cansada de la campaña, del propio acto electoral y del post-resultado. Mira, ¿cuál es tu evaluación inicial sobre esta jornada comercial donde hasta la totalización que se tiene del CNE, el PSUV ya lleva 196 alcaldías y la Mesa de la Unidad Democrática 53? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, mira, numéricamente, número de alcaldías, número de votos, el gran ganador es el PSUV, el bolivarianismo, etcétera, etcétera. Yo diría que si vamos a designar a una persona como el gran perdedor, yo creo que el gran perdedor es Enrique Capriles Radonsky. Yo diría que se organizó su propio plebiscito y creo que es un derrotado, lo cual obliga probablemente a la MUD a buscar un nuevo cabeza para la MUD como tal. Sin embargo, la votación en las grandes ciudades o en ciudades símbolos no le favoreció mucho al PSUV. No, pero por ejemplo Capriles fue derrotado en su propio estado también, entonces eso es importante señalarlo allí. En cuanto a al país polarizado, los resultados demuestran un país polarizado. El voto bolivariano o socialista es el voto de las ciudades de menos de 50.000 habitantes más o menos, y el voto de la oposición se capitaliza, se concentra en las grandes ciudades donde fue derrotado el socialismo en las grandes ciudades. Y eso sociológicamente hablando, que es tu área donde eres experta, ¿cómo se explica? ¿Por qué esa disparidad? Si hablamos de la existencia de algo que lo voy a denominar chavismo, pero que yo quisiera hablar de bolivarianismo, de socialismo en un futuro, el chavismo está enraizado en esos sectores, en los sectores rurales, en las ciudades pequeñas, es donde ha calado toda la propuesta de Chávez y toda la propuesta del socialismo siglo XXI. Yo creo que esos son centros poblados que de alguna manera han sido afectados positivamente por el proceso de inclusión venezolana y todavía no han sido captados por el consumismo, porque eso me lleva a otro tema. En estas ciudades donde gana la MUD, los sectores medios que en un momento votaron por el chavismo, que llevaron a Chávez a la presidencia, los sectores medios ahora sufren, yo diría, de un terror a lo que la oposición llama el comunismo. Y son sectores pues que están votando por un proyecto, una propuesta anticomunista. Yo la llamaría una propuesta anticomunista. Las medidas económicas recientes de alguna manera legitimaron a Maduro. Si ya yo designé un perdedor, el plebiscito, que era en torno a la figura de Maduro, más bien sirve para legitimar a Maduro. Él toma unas medidas antiespeculativas, yo las llamaría antiespeculativas, que de alguna manera lo legitiman, lo hacen ver como un gobernante que toma decisiones, como un gobernante fuerte, en contra de ese Maduro que al inicio de su gobierno se nos dibujaba como un Maduro desangelado, sin el carisma de Chávez, sin el verbo de Chávez, un Maduro que no encontraba su esencia, un Maduro que estaba gestionando el país bajo el paraguas de Chávez, que es terrible ser presidente después de Chávez, a quien le hubiera tocado eso. Maduro se ha ido dibujando y se ha ido dibujando como un gobernante fuerte que parecería que va a tomar las riendas del plan de la patria y que parecería que va a querer transitar lo que se denomina el plan de la patria, o sea, realizar la transición al socialismo siglo XXI. Después de estas elecciones nos espera lo que yo he llamado como una suerte de meseta que la denomine democrática, donde solamente creo que viene una elección parlamentaria, porque si decidieran pedirle un referéndum a Maduro, creo que eso es hacia el 2016, que se le puede pedir un referéndum, de manera que desde el 2014 en adelante vamos a tener una sola elección. Por lo tanto, la confrontación no va a ser electoral, como había venido siendo desde el 2006. La confrontación va a ser ahora en torno a un proyecto de país. Se había perdido el norte en Venezuela, es mi opinión, en torno a la confrontación. ¿Nos estábamos confrontando en torno a un proyecto de país o nos estábamos confrontando solamente en elección tras elección tras elección? Y se nos olvidaba
de qué se trataba, solamente había que derrotar a un adversario en una elección. Y los medios, ¿de qué se ocupaban los medios? De prepararnos para derrotar al adversario en la próxima elección. De manera que ya no teniendo muchas elecciones en un periodo mínimo de 2 años, nos vamos a tener que ver las caras, cuando una gente pelea mucho y llega un momento en que no le queda más remedio, que nos vamos a tener que ver las caras, oposición y gobierno, y comenzar a negociar en torno a un plan de la patria que existe. Es una etapa diferente y a lo mejor quizás más difícil que la que estamos dejando atrás. Porque ¿cómo conciliar en un plan de la patria que no es más que la transición al socialismo siglo XXI, cuando medio país adversa? Perfecto, muchísimas gracias Mariclén por este interesante análisis acerca de la jornada comicial que finalizó ayer. Nos vemos y bueno, nos despedimos hasta un próximo contacto.